Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se empieza a agotar la paciencia del gobierno nacional al inicio de esta segunda semana de paro agrario en el país. Hoy el presidente Juan Manuel Santos aseguró que continúa abierto al diálogo, pero eso sí, no va a permitir que la protesta afecte los derechos de los ciudadanos en las distintas regiones donde persisten bloqueos. De esta advertencia del jefe del Estado y de las consecuencias que deja hasta ahora el paro, les vamos a hablar en esta emisión de CMI. Comenzamos. El gobierno también tiene la obligación de hacer respetar los derechos del resto de los colombianos. Se agota la paciencia del gobierno. Presidente Santos pide a promotores de protesta agraria no acudir a vías de hecho. Vía Panamericana bloqueada en 25 puntos. Escasez de oxígeno en Popayán y de gasolina en Pasto. Gobierno y transportadores buscan a esta hora fórmulas para levantar paro camionero. Esposa de militares y docentes deben aportar a seguridad social. Prohíben fabricación y comercialización de apuntadores láser. Panamá gana pleito a Colombia por aranceles a textiles y calzado. Voto finish en Perú. Resultados finales de elecciones presidenciales se conocerán a finales de semana. Médicos habilitan a James Rodríguez para juego ante selección del Paraguay. Selección de fútbol de España cae ante su similar de Georgia. Hoy el presidente Juan Manuel Santos le dijo a los manifestantes que desde hace más de una semana taponan la vía Panamericana, que respeta, que defiende su protesta, pero les pidió que dejen de acudir a las vías de hecho para hacer sentir su voz. El mandatario aseguró que no le va a temblar la mano para hacer respetar los derechos de los colombianos que están resultando ya seriamente afectados por los bloqueos. Durante el reporte semanal de resultados sobre seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, el presidente Juan Manuel Santos reiteró a las personas que realizan protestas desde hace 10 días en diferentes ciudades del país que el gobierno continúa abierto al diálogo, pero también hizo un llamado. Ha estado permanentemente dispuesto a dialogar en cualquier circunstancia, en donde sea, pero nuevamente hago un llamado a que no acudan a las vías de hecho. El gobierno también tiene la obligación de hacer respetar los derechos del resto de los colombianos y no nos va a temblar la mano para hacerlo respetar. Por eso, por favor, si hay protesta, bienvenida sea, la respetamos, la defendemos, pero no acudan a las vías de hecho. Frente a los resultados de las operaciones contra las bandas criminales, el presidente señaló que en la última semana fueron dados de baja y capturados 47 miembros de estas organizaciones. Bueno, y mientras tanto en la vía Panamericana se agudiza la situación a esta hora. Las comunidades indígenas y campesinas mantienen el bloqueo en al menos 25 puntos de ese corredor que comunica a la capital del Valle del Cauca, Cali, con Popayán en el Cauca. Bloqueada permanece la vía en el departamento del Cauca. A lo largo de la carretera hay barricadas con piedras, árboles y camiones. En la carretera hay 25 puntos de bloqueo, en cada uno de ellos solo se permite el acceso de vehículos que transporten medicamentos, ambulancias, mujeres embarazadas, niños y ancianas. Hasta tanto el gobierno no nos resuelva ese petitorio, solamente pasarán todos estos vehículos que vengan con medicamentos para las poblaciones. De otro lado, la población negra del departamento del Cauca que se encuentra aquí movilizada, vamos a permanecer aquí en el territorio. Voceros de la cumbre agraria dijeron no a la apertura de la vía durante 8 horas, petición realizada por el gobierno nacional hasta que se esclarezca la muerte de 3 comuneros indígenas, 2 en Caldono y 1 en la vía Buenaventura en el Valle del Cauca. Además piden que sean liberados 15 manifestantes que permanecen retenidos. Nosotros esperamos que aquí a nivel interno haya la investigación exhaustiva, que la Fiscalía General de la Nación se comprometa con la investigación de todo lo que ha venido ocurriendo, entre ellos las 3 muertes de las personas que han estado participando en la protesta social. También exigen que las Fuerzas Armadas se retiren de los alrededores de donde se encuentran concentradas las comunidades y piden la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre tanto, en el departamento de Nariño comienza ya a sentirse la escasez de gasolina debido a que los bloqueos en la Panamericana están impidiendo el tránsito de los camiones cisterna que movilizan el combustible.
En las 44 estaciones de combustible Pasto no hay gasolina ni ACTM, solo queda la posibilidad que se autorice la importación de combustible del Ecuador con el fin de atender la emergencia porque el bloqueo de la Panamericana en el Cauca no ha permitido el transporte de gasolina desde Yumbo hasta Nariño. La situación es muy preocupante. En este momento básicamente ya estamos llegando a acabar con los límites en las estaciones de servicio de las reservas para los que garantizan la seguridad y la tranquilidad para organismos de seguridad y socorro del Estado. Las reservas de gas están para 5 días. Entre tanto, los representantes del transporte de pasajeros de taxistas manifestaron que con la falta de combustible esta semana habrá cese total de actividades. En la gran mayoría de taxistas tenemos combustible máximo hasta el día de mañana. En las últimas horas se decretó en Nariño la alerta verde en salud ante la falta de algunos medicamentos esenciales, oxígeno y otros elementos para la atención médica. Y por esos bloqueos en la vía panamericana ha resultado imposible abastecer con oxígeno y medicamentos al Hospital San José en la ciudad de Popayán, en el Cauca. Los médicos de esa institución lanzaron una voz de alerta a nivel nacional. Una verdadera situación de emergencia se registra en la ciudad de Popayán y en los departamentos vecinos como consecuencia de los efectos que ha ocasionado el bloqueo a la vía panamericana desde hace 10 días. Escasea el oxígeno en la mayoría de las clínicas de la ciudad, así como víveres y combustibles. Estamos llegando ya a un punto en la ciudad de Popayán que esta situación de desabastecimiento, etcétera, pues genera una condición de emergencia y en ese orden de ideas se acordó ese corredor para lograr abrir la vía, dejar entrar y salir todos los insumos que fueran necesarios para la alimentación, el hospital, el oxígeno, etcétera, y en el día de hoy nos avisan que no. Las negociaciones entre las comunidades y el gobierno se congelaron, según los ministros, porque los líderes de la protesta no se han puesto de acuerdo y no quieren aceptar el desbloqueo para reiniciar las negociaciones. Bueno, y para reducir el impacto que genera en varios sectores el bloqueo de la vía panamericana, el Ejército y la Fuerza Aérea han habilitado un puente aéreo entre Cali y Popayán para transportar personal médico y alimentos entre esas dos ciudades. Sí. Hasta el aeropuerto Guillermo León Valencia y el helipuerto de la Tercera División del Ejército en Popayán llegaron personas que tenían urgencia de viajar a Cali o el centro del país, muchas de ellas para cumplir citas médicas. Gracias a ustedes me puedo dirigir a realizarme unos exámenes que tengo, unos estudios en Cali, en mi rodilla derecha. También turistas que iban a perder sus vuelos para salir del país. Estaba preocupado por salir del país, pero gracias al ejército, gracias a Dios que me dio el apoyo para yo poder salir. En los vuelos de regreso a Popayán han llegado unos 3.000 kilos de medicamentos e insumos hospitalarios que estaban represados en la carretera. Este puente aéreo estará habilitado por el ejército, la Fuerza Aérea y Satena hasta el final del paro. Y en Caldas, productos como la papa y el tomate registran aumentos en sus precios de hasta el 100%. Hasta un 100% han aumentado algunos productos como la papa y el tomate chonto, debido, según el gerente de la Plaza de Mercado de Manizales, a la minga indígena en el sur del país. Eso ha hecho que tengamos una oferta escasa en la ciudad de Manizales en estos productos, además de que la papa está escasa en la Sabana Cundiboyacense igualmente. Nos hemos abastecido en el tema de las papas básicamente de la región. Manifiestan los comerciantes y vendedores que hay dificultades, que inclusive han tenido que vender mercancía vieja porque esta semana no les ha llegado. Por el tema del puente que acabamos de pasar, hubo muchísima demanda de productos en la plaza de mercado y esto hizo que subieran los precios más o menos entre un 15 y un 20%. Asimismo, productos como repollo, arveja, cebolla cabezona y algunos frutales ya comienzan a disminuir sus existencias. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y varios miembros del Congreso hicieron un llamado a los promotores del paro indígena y campesino del Cauca para que permitan abrir un corredor humanitario y desbloqueen la vía panamericana. Los voceros de los partidos políticos con representación en el Congreso se reunieron esta tarde con el ministro del Interior y el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, para analizar la situación de los departamentos de Cauca y Nariño a raíz del paro de indígenas y campesinos que está causando una grave crisis humanitaria en el suroccidente del país. Pero yo quiero hacer un llamado nuevamente, especialmente a los líderes de la comunidad indígena del Cauca. No pueden someter a las mayorías del Cauca a esa violación de los derechos humanos. No pueden bloquear las vías sin ni siquiera establecer un corredor humanitario. Vamos a definir una comisión que arrancará ya mismo para el Cauca, tratar de hablar con quienes están en esta protesta, hacerles una serie de reflexiones humanitarias
el Congreso no va a entrar a calificar quién tiene o quién no tiene la razón. El Congreso y el gobierno consideran que hay fuerzas extrañas que no dejan que los campesinos e indígenas del Cauca acepten las propuestas del gobierno para levantar el paro. Y por su parte, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, denunció que la guerrilla del ELN quiere presionar la eventual negociación de paz con el gobierno mediante la violencia que está ejerciendo en los lugares donde logró infiltrar el paro. El gobierno advirtió sobre el incremento de la violencia en las manifestaciones y explicó cuál sería el interés del ELN en los disturbios. El ELN tiene intereses en hacer que esta protesta sea más violenta de lo que normalmente podría ser. Y eso, como lo dice su propio comunicado, amarrándolo a sus expectativas de cómo ven que debe ser el proceso de conversaciones con ese grupo. Las mayores evidencias sobre la infiltración guerrillera están en los departamentos del oriente del país, según el ministro. Fueron también aprehendidos 15 menores que forzadamente, aparentemente por el ELN, habían sido desplazados de Arauca hacia norte de Santander para hacer un bloqueo en la vía. Vías de Cauca, Casanare y Meta están bloqueadas. En otros 13 departamentos hay concentraciones a la orilla de la carretera. Hasta el momento van 54 policías y 8 manifestantes heridos. Otras 3 personas han muerto durante el paro. Y a esta hora en el Ministerio de Transporte se reúnen los líderes de los transportadores de carga de todo el país con el ministro, con Jorge Eduardo Rojas. El objetivo de este encuentro es buscar fórmulas que permitan levantar el cese de actividades que adelantan ya varios sectores camioneros en diferentes regiones del país. Lorena Granados, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Buenas noches, compañeros. Ya van más de 2 horas de reunión entre las diferentes asociaciones de transportadores de carga y el ministro Jorge Eduardo Rojas. Previa a esta reunión, nosotros hablamos con ambas partes. Por un lado, los transportadores de carga aseguran que tienen exigencias en materia de fletes, chatarrización y combustibles. Entre tanto, el ministro asegura que es consciente de las necesidades del sector, pero que no era necesario irse a este paro camionero. Veamos el informe. Luego de 1 año y 3 meses, los transportadores de carga volvieron a declararse en paro, argumentando que el gobierno nacional no cumplió con las promesas en materia de fletes, chatarrización y combustible. La protesta se motiva por un incumplimiento sistemático del gobierno, que ya nos tiene 4 años, 5 años desde 2011 haciendo acuerdos que no cumple. Yo creo que es hora de que el gobierno nacional ponga seriedad al sector para que podamos solucionar esto. En materia de flete, los camioneros aseguran que no se actualizan las tarifas desde hace casi 15 años, pero que los costos de operación para ellos se han incrementado. Y dificultades grandes en los costos operativos, como el tema de los peajes, que pretenden incrementarlo un 160, 180% y cobrarnos los peajes desde 5 años antes de tener las vías. Los camioneros aseguran que la chatarrización es su dolor de cabeza. Entregaron 29.000 camiones al programa del gobierno, más de 2 billones de pesos, pero según los transportadores aún no les han pagado. Hoy hay una preocupación grande, que esa plata ya no está en las arcas y necesitamos una solución que sea de verdad, que le sirva al país, que le sirva a los transportadores de carga por carretera. Entre tanto, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo que está de acuerdo en la necesidad de dar solución a temas como la actualización de tabla de fletes y continuar con la chatarrización. Tratar de solucionar el paro hoy, esa sería la gran propuesta del ministerio, dándoles cosas claras y concisas, no con tirar la pelota hacia adelante, no con mesas para construir temas hacia adelante, sino con realidades y puntos concisos que el ministerio y el gobierno tiene claros, como en el tema de chatarrización y en el tema de la tabla de fletes del CICETA, que son puntos muy claros. Y dejando claro que en ningún momento el ministerio y el gobierno quiere acabar con la chatarrización en Colombia. Eso no es lógico, no es sensato, porque la chatarrización es clave y más con las cifras que les he dado. Los transportadores negaron que el gremio esté dividido en sus decisiones y peticiones. Aseguraron que todas las organizaciones están representadas en la mesa de trabajo con el ministro de Transporte. Los transportadores de carga aseguran que estiman que la tabla de fletes está en ese momento por debajo un 40% de lo estimado y los costos de operación son cada vez más altos. Es toda la información que se desarrolla en el Ministerio de Transporte. Lorena Granados, CMI La Noticia. En otros temas, el Consejo de Estado anuló la elección de la gobernadora del departamento de La Guajira, Oneida Pinto, por violación del régimen de inhabilidades.
La Sala Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, porque no cumplió con el régimen de inhabilidad. Ella renunció a su cargo de alcaldesa de Albania y no pasaron más de 11 meses cuando se inscribió a la gobernación. Y entre la renuncia y la inscripción no transcurrieron ni siquiera los 12 meses que establece la Ley 617 de 2000, por lo que la Sala considera que se ha incurrido en esa causal de inhabilidad. Advierte que de ahora en adelante los alcaldes no podrán postularse a cargos de elección popular mientras estén en ejercicio, teniendo en cuenta la Ley 617 del año 2000. El gobierno nombrará un gobernador ad hoc y en los próximos días convocará nuevamente a elecciones populares para elegir el gobernador de La Guajira. Los cónyuges de militares en ejercicio y de docentes que se encuentran vinculados laboralmente tendrán que realizar aportes a la seguridad social a pesar de que sean beneficiarios de los servicios de salud. La Unidad de Pensiones y Parafiscales identificó 320.000 declarantes de renta, es decir, que ganaron más de 39 millones de pesos el año pasado, pero no cotizaron ni a pensión, salud ni riesgos laborales, pero sí aparecían como beneficiarios de regímenes especiales de las fuerzas militares, magisterio y Ecopetrol. Cada persona que sea empleado en Colombia o independiente y que esté generando ingresos tiene que aportar al sistema de la protección social. Llámese salud, pensiones y riesgos. Si son independientes, los riesgos son voluntarios para estas personas. El Ministerio de Salud conceptuó si los cónyuges de los miembros de las fuerzas militares, docentes y trabajadores de Ecopetrol debían aportar a seguridad social. Como beneficiaria, al percibir un ingreso deberá cotizar al FOSIGA. La UGPP ya identificó a los evasores y les está enviando comunicaciones para que comiencen a aportar sin penalidad. De lo contrario, les cobrarán lo que dejaron de aportar más una multa. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó de manera preventiva suspender la producción, comercialización y distribución de los apuntadores o punteros láser que tengan una potencia mayor o igual a 1 milivatio. La medida preventiva de suspender la producción, comercialización y distribución de los apuntadores láser aplica para cualquier tipo de actividad que no sea la estricta utilización médica, científica, industrial o militar. La suspensión rige por 60 días y fue adoptada luego de que el Ministerio de Salud reportara que en noviembre de 2015 en Medellín, un joven de 19 años resultara con una quemadura en la retina de su ojo izquierdo al ser apuntado en menos de un segundo con un láser de 1000 milivatios por un amigo mientras jugaban. La superindustria sometió a rigurosas pruebas de laboratorio distintos tipos de apuntadores láser que se pueden adquirir libremente en el mercado colombiano. Los resultados mostraron que los apuntadores emiten un rayo de luz que puede ser usado hasta para cortar diamantes y soldar metales, quemar tejidos y dirigir bombas o misiles, actividades aptas solo para expertos. La ministra de Comercio, María Claudia Lacotier, advirtió que Colombia aplicará gradualmente el desmonte de los aranceles que impuso a las confecciones y textiles que llegaban al país procedentes del puerto de Colón en el Caribe panameño. El anuncio se produce luego de que la Organización Mundial del Comercio le diera la razón al vecino país en la demanda que interpuso contra Colombia. El gobierno colombiano acatará la decisión de la Organización Mundial del Comercio que falló a favor de Panamá frente a los aranceles impuestos por el país a las importaciones de confecciones y calzado. El Ministerio de Comercio explicó que la medida se desmontará de forma gradual atendiendo la recomendación de la OMC y buscar un mecanismo binacional en materia de comercio exterior. Sin embargo, también es importante recalcar que la OMC reconoce que el objetivo de la política establecida en análisis por parte de Colombia es legítima. La funcionaria señaló que Colombia seguirá buscando mecanismos de protección al comercio formal. ¿Cómo va a ser ese procedimiento que sigamos trabajando las políticas para combatir el contrabando y combatir el lavado de activos? Cabe notar que actualmente Colombia tenía un arancel mixto con una prima a estos productos importados por el aparente crecimiento del comercio ilegal desde el vecino país. El precio del dólar inicia la semana con una caída de 67 pesos, indicadores económicos de la jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.950 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.880 pesos y la venden en 2.910 pesos. Un euro cuesta 3.430 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 19,01 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.420 pesos.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,61% a 1.315 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 9,46% a 10.180 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más cayó con una pérdida de 11,11% a 8 pesos. Ya está lista nuestra compañera Paula Viloria con toda la información del mundo de la tecnología en CMI en línea. Hoy les mostraremos una aplicación que podría ser útil, especialmente si está de vacaciones o si vive en un país en el que no se habla su idioma. Se trata de escáner y traductor gratis, una herramienta que sirve para traducir cualquier tipo de letrero que se encuentre en la calle escrito en otro idioma. Para hacerlo, debe abrir la aplicación y tomar una foto del letrero o aviso que no entiende. La herramienta le pedirá que defina el idioma en el que está escrito el aviso y el idioma en que quiere traducirlo. De esta manera, la aplicación convertirá en texto la fotografía del aviso que usted tomó para traducirla a más de 70 idiomas. Además, la herramienta también sirve para traducir cualquier tipo de documento escrito en papel. Tiene una función que le permite incluso escuchar el texto traducido y lo mejor de todo es que es gratis. Recuerde que esta y más información tecnológica útil la encuentra digitando www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Ustedes nos vamos, pero ya lo saben, a las 9:30 más CMI. A las 8:30 la información internacional. ¡Feliz noche! Chao.